Sé que lo que voy a contarte suena imposible. Sé que cuando termines de escuchar esta historia, una parte de ti va a querer pensar que estoy loco, que inventé todo, que fue una alucinación. Yo mismo pasé 10 años tratando de convencerme de eso, pero no puedo seguir callando. No puedo seguir guardándome lo que viví aquella noche del 23 de marzo de 2015. La noche en que un ángel de Dios irrumpió en mi sótano y destruyó el altar donde yo había adorado a Satanás durante 20 años. Mi nombre es Dante Morozov. Tengo 58 años. Nací en Rusia, pero llevo 3 décadas viviendo en España. Y durante 20 de esos años fui un satanista practicante, no un rebelde adolescente con una camiseta de banda de rock, no un ateo que se burlaba de la religión. Fui alguien que realizaba rituales oscuros, que convocaba entidades demoníacas, que dirigía un grupo de personas por el mismo camino de perdición en el que yo estaba hundido hasta el cuello. Fui alguien que le vendió su alma al diablo, creyendo que estaba comprando poder. Y lo que compré fue esclavitud, tormento y una oscuridad tan profunda que todavía me pregunto cómo logré salir de ahí con vida. Antes de contarte lo que pasó esa noche, necesito que entiendas quién era yo. Necesito que entiendas cómo un hombre termina arrodillado frente a un altar satánico, invocando demonios, convencido de que eso es poder, porque nadie nace así. Nadie sale del vientre de su madre buscando la oscuridad. Yo no fui la excepción. Crecí en San Petersburgo, en una familia ortodoxa. Mi madre era devota, iba a la iglesia cada domingo, tenía iconos en cada pared de nuestra casa. Mi padre era más tibio en su fe, pero respetaba la tradición. Yo fui bautizado, hice mi primera comunión, recibí todos los sacramentos como cualquier niño ruso de familia cristiana, pero nunca sentí nada. Nunca tuve una experiencia personal con Dios. Para mí, la religión era solo ritual vacío, tradiciones sin sentido, palabras repetidas sin convicción. Y cuando tenía 17 años, mi hermano menor, Alexei, murió ahogado en el río Neva. Tenía 12 años. Era un niño brillante, alegre, inocente, y se lo llevó una corriente mientras nadaba con sus amigos un día de verano. Recuerdo estar en el funeral, viendo a mi madre llorar desconsolada, viendo el ataúd de mi hermano rodeado de velas e iconos. Y recuerdo al sacerdote decir algo sobre la voluntad de Dios, sobre el descanso eterno, sobre cómo Alexei estaba en un lugar mejor, y algo en mí se rompió. No tristeza, fue ira, ira pura y ardiente. Si Dios existía y permitió que un niño inocente muriera de esa manera, entonces Dios era cruel, o era indiferente, o simplemente no existía. Y decidí que si había algún poder en este universo, no era ese Dios que se llevó a mi hermano. Tenía que ser algo más, algo que no jugara con las vidas humanas como fichas en un tablero. A los 18 años dejé Rusia. Me fui a estudiar a Alemania, luego a Francia y finalmente terminé en España. Estudié filosofía, después antropología. Me sumergí en todo tipo de literatura sobre religiones, ocultismo, magia. Leí a Aleister Crowley, a Anton LaVey, a todos los autores que mi madre habría quemado si hubiera sabido que existían. Y a los 28 años, 10 años después de la muerte de mi hermano, tomé la decisión que marcaría las siguientes 2 décadas de mi vida. Me inicié en el satanismo. No fue una decisión impulsiva, fue calculada. Había leído suficiente, había estudiado suficiente. Y había llegado a la conclusión de que si quería verdadero poder, si quería controlar mi vida en lugar de ser víctima de un Dios caprichoso, necesitaba buscar en el lugar donde la mayoría tenía miedo de mirar. Encontré un grupo en Barcelona, gente seria, no payasos jugando a lo oscuro, gente que realizaba rituales, que estudiaba textos antiguos, que afirmaba tener contacto con entidades del otro lado, y me uní a ellos. Los primeros años fueron casi académicos. Estudiábamos,
Realizábamos rituales pequeños, experimentábamos con invocaciones menores. Yo era escéptico al principio. Pensaba que tal vez todo era psicológico, autosugestión, efecto placebo. Pero luego empezaron a pasar cosas. Cosas pequeñas al principio, coincidencias extrañas, sueños vívidos, sensaciones de presencias en la habitación. Y luego cosas más grandes. Un rival en el trabajo que me había bloqueado un ascenso tuvo un accidente grave. Una mujer que me había rechazado volvió a mí de repente, obsesionada. Yo atribuía todo a los rituales, a las invocaciones, al poder que estaba aprendiendo a canalizar. A los 35 años ya lideraba mi propio grupo. Tenía un sótano en mi casa en las afueras de Madrid que había convertido en mi templo personal. Allí tenía mi altar, una mesa de madera negra con símbolos tallados, rodeada de velas negras, con una estatua de Baphomet en el centro. Tenía mis libros de rituales, mis objetos ceremoniales, mis túnicas. Realizaba invocaciones cada viernes por la noche, algunas veces solo, otras veces con mi grupo de 7 personas. Y cada año, el 23 de marzo, el aniversario de mi iniciación, hacía mi ritual más importante del año. ¿Qué sentía durante esos rituales? Poder. Sentía que tenía control, sentía que las fuerzas que invocaba me obedecían, me daban lo que pedía. Si quería dinero, aparecía una oportunidad de negocio. Si quería influencia, conseguía contactos. Si quería que alguien saliera de mi vida, esa persona desaparecía de una forma u otra. Y yo me convencía cada vez más de que había tomado la decisión correcta. Que el Dios cristiano era débil o inexistente y que el verdadero poder estaba en el lado oscuro. Pero también había un precio. Nunca podía dormir bien. Tenía pesadillas constantes, pesadillas donde veía caras deformadas, donde escuchaba voces susurrándome cosas que no podía entender al despertar. Tenía episodios de paranoia, de depresión profunda que me atacaban sin razón aparente. Mis relaciones personales eran un desastre. No podía mantener ninguna conexión genuina con nadie. Era como si algo me aislara del resto de la humanidad, pero yo racionalizaba todo eso. Me decía que era el precio del poder, que los grandes magos, los grandes hechiceros siempre habían sido solitarios, atormentados, y que yo estaba dispuesto a pagar ese precio. Mi madre murió cuando yo tenía 43 años, cáncer. Nunca supo a qué me dedicaba realmente. Pensaba que yo era ateo, nada más. Si hubiera sabido la verdad, probablemente habría muerto de la impresión antes que del cáncer. Recuerdo que en su lecho de muerte me tomó la mano y me dijo: «Dante, hijo mío, sé que no crees, sé que perdiste tu fe cuando se fue Alexei, pero necesito que sepas que Dios no te ha olvidado. Él te ama y algún día lo verás». Yo no dije nada. Solo apreté su mano y la dejé morir creyendo que tal vez sus palabras significaban algo para mí. Pero en mi corazón sentía desprecio. Desprecio por ese Dios que le había quitado un hijo y ahora se la llevaba a ella también. Después de su muerte me sumergí aún más profundo en el satanismo. Empecé a hacer rituales más peligrosos, invocaciones más poderosas. Quería más, siempre más. Más poder, más control, más dominio sobre las fuerzas espirituales. Y conforme pasaban los años, las manifestaciones se volvían más intensas. Ya no eran solo sensaciones o coincidencias. Eran presencias tangibles, sombras que se movían en las esquinas de mi visión, voces que escuchaba con claridad en la oscuridad del sótano. Objetos que se movían solos durante los rituales, y yo lo celebraba. Pensaba que estaba alcanzando niveles de poder que pocos habían alcanzado. Los últimos 5 años antes de aquella noche fueron los peores. Mi salud mental se deterioraba rápidamente. Tenía ataques de ira incontrolables, períodos donde no podía salir de la cama durante días. Alucinaciones que me hacían dudar de mi propia cordura, pero seguía. Seguía porque había invertido 20 años en este camino y no podía admitir
que tal vez me había equivocado. No podía admitir que tal vez había vendido mi alma por nada. En los meses previos al 23 de marzo de 2015, empecé a tener sueños extraños, sueños diferentes a las pesadillas habituales. En estos sueños veía luz, luz brillante, cegadora, y escuchaba una voz que me llamaba por mi nombre. No era una voz amenazante, era triste, como alguien llamando a un hijo perdido. Y yo me despertaba con el corazón acelerado, confundido, enojado porque esos sueños me hacían sentir algo que no había sentido en años. Culpa genuina por el camino que había elegido. También empecé a notar que las entidades que invocaba estaban cambiando. Antes parecían, no diré amigables, pero sí cooperativas, como si tuviéramos un acuerdo mutuamente beneficioso. Pero en esos últimos meses sentía hostilidad. Sentía que me observaban con odio, como si supieran algo que yo no sabía, como si estuvieran esperando algo. Una tarde, 2 semanas antes del ritual del aniversario, mi vecina, una señora mayor llamada Rosa, me detuvo en la calle. Rosa era una cristiana devota, siempre amable, siempre sonriendo. Yo la había saludado cortésmente durante años, sin prestarle mucha atención. Pero ese día me agarró del brazo con una fuerza sorprendente para su edad y me miró a los ojos. Y me dijo algo que nunca olvidaré. Dante, no sé qué carga llevas, pero veo oscuridad alrededor de ti. Una oscuridad que te está consumiendo. Pero quiero que sepas que he estado rezando por ti y Dios me ha dicho que no te rindas, que Él va a buscarte donde estés. Me reí. Le di las gracias por su preocupación y seguí mi camino. Pero sus palabras me persiguieron durante días. El 23 de marzo de 2015 llegó. 20 años exactos desde mi iniciación. Había planeado mi ritual más ambicioso hasta la fecha. Iba a invocar a una entidad de alto rango, algo que nunca había intentado antes. Había estudiado durante meses, había conseguido objetos específicos para el ritual, había ayunado durante 3 días para purificarme, según los textos que seguía. Mi grupo iba a venir, pero les cancelé. Este ritual lo quería hacer solo. Algo me decía que era personal, que necesitaba hacerlo sin testigos. Bajé al sótano a las 11 de la noche. El altar estaba preparado, velas negras formando un círculo, la estatua de Baphomet en el centro, mis libros, rituales abiertos, objetos ceremoniales dispuestos con precisión. Me puse mi túnica negra, encendí las velas y comencé. La invocación duró casi 2 horas. Recité palabras en latín, en hebreo antiguo, en lenguas que ni siquiera sabía qué significaban, pero que había memorizado de los textos. Hice los gestos, tracé los símbolos en el aire, ofrecí mi sangre cortándome la palma de la mano. Y sentí la presencia. ¡Oh, la sentí! Era más fuerte que nunca, una presencia oscura, pesada, que llenaba el sótano como un líquido espeso. Las velas empezaron a titilar, aunque no había corriente de aire. Las sombras en las paredes se movían de formas que no deberían. Y yo estaba exultante. Pensé que finalmente lo había logrado, que había alcanzado el nivel más alto. Pero entonces algo cambió. La temperatura en el sótano, que siempre se volvía fría durante los rituales, de repente subió. No calor normal. Era como si alguien hubiera abierto la puerta de un horno. Y entonces vino la luz. Empezó como un punto brillante en el techo del sótano, pequeño al principio, como una estrella distante, pero creció hasta llenar todo el espacio con una luz blanca tan brillante que no podía mirarla directamente, y yo estaba paralizado. Literalmente no podía moverme. Era como si algo me hubiera congelado en el lugar, de rodillas frente a mi altar. Y entonces lo vi. En medio de esa luz, una figura. No puedo describirla con justicia. No era humana, pero tenía forma vagamente humanoide.
Era alta, imposiblemente alta, con lo que parecían alas que no eran plumas, pero tampoco eran luz pura. Era algo más, algo que mi cerebro no tenía categoría para procesar, y la presencia que emanaba de esa figura era abrumadora. No era como las presencias oscuras que yo había invocado. Esto era poder puro, poder absoluto. Poder que hacía que todo lo que yo había experimentado en 20 años pareciera un juego de niños. El ser no habló con voz audible, pero escuché palabras directamente en mi mente, en mi alma, con una claridad que nunca había experimentado. Dante Morozov. Basta. 2 palabras. Solo 2 palabras. Pero el peso de esas palabras era suficiente para quebrarme. Y entonces la figura extendió lo que supongo era su mano hacia mi altar. No lo tocó, solo extendió su mano, y el altar explotó. No es una metáfora, explotó. La estatua de Baphomet literalmente se desintegró en cenizas instantáneamente. Las velas se apagaron y se derritieron en un segundo. Los libros rituales se quemaron con llamas que eran de color azul brillante, no naranja como el fuego normal. Los objetos ceremoniales que había coleccionado durante años, algunos de ellos supuestamente antiguos y poderosos, se hicieron pedazos como si fueran de papel. Y todo esto pasó en silencio. No hubo explosión sonora, solo destrucción silenciosa y absoluta. Y entonces sentí algo más. Sentí las presencias oscuras que había invocado, las entidades que pensaba que me servían. Las sentí retorcerse de terror. Las escuché, no con mis oídos, sino en alguna parte más profunda de mi ser, gritar y huir, y comprendí algo horrible. Durante 20 años yo no había tenido poder sobre ellas. Ellas habían tenido poder sobre mí. Yo no era el maestro, era el esclavo. Y ahora estaban huyendo como ratas de un barco que se hunde, porque algo infinitamente más poderoso había entrado en ese sótano. El ser angelical, porque eso es lo que era, un ángel de Dios, aunque me costara 20 años admitirlo, habló de nuevo. El que sirves no tiene poder sobre ti, nunca lo tuvo. Eres hijo del Dios Altísimo, aunque lo hayas rechazado, y Él todavía te llama. Y en ese momento, algo quebró dentro de mí, no física, sino espiritualmente. Era como si todas las murallas que había construido durante 2 décadas, todas las justificaciones, todas las racionalizaciones, todo el orgullo y la arrogancia, se derrumbaran de golpe. Y vi mi vida con claridad por primera vez en 20 años. Vi lo que había hecho, vi en quién me había convertido, vi las personas que había arrastrado conmigo al abismo, vi la oscuridad que había abrazado pensando que era luz. Y caí. Caí al suelo del sótano, ya no de rodillas sino completamente postrado, y lloré. Lloré como no había llorado desde que era niño. Lloré por los 20 años perdidos, lloré por mi hermano Alexei, lloré por mi madre que murió rezando por mí, lloré por todas las veces que escupí en el nombre de Dios, y mientras lloraba, las palabras salían de mi boca casi sin control. Perdóname, Dios, si existes, perdóname. Estaba equivocado, estaba tan equivocado. Por favor, por favor. No sé cuánto tiempo estuve ahí, llorando, rogando. Pudo haber sido minutos u horas. El tiempo se había vuelto irrelevante, pero eventualmente la luz comenzó a disminuir y escuché una última cosa, tan clara como si alguien estuviera parado a mi lado. Estás perdonado, hijo mío, ahora levántate y vive. Y entonces el ángel se fue. La luz desapareció. El sótano quedó en oscuridad absoluta porque hasta las velas normales se habían consumido. Y yo me quedé ahí, temblando, empapado en lágrimas y sudor, rodeado de los restos humeantes de lo que había sido mi altar satánico. Antes de contarte lo que pasó después, necesito pedirte algo importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que hay algo más allá de lo que vemos, te pido que apoyes este canal.
Suscribiéndote, permites que más testimonios como el mío lleguen a las personas que necesitan escucharlos. Hay millones de personas buscando respuestas, buscando una señal de que Dios existe, y tu suscripción hace posible que estos mensajes lleguen a ellos. Solo tienes que darle al botón de suscribirse si aún no lo has hecho. Ahora sí, te cuento lo que pasó después de aquella noche. Me quedé en el sótano hasta que amaneció. No podía moverme, no físicamente paralizado, sino emocionalmente destrozado. Cuando finalmente subí las escaleras y salí a la luz del día, era otra persona, no metafóricamente. Literalmente sentía que Dante Morozov, el satanista, había muerto en ese sótano y algo nuevo había nacido. Lo primero que hice fue buscar una iglesia. Eran las 6 de la mañana y las iglesias todavía estaban cerradas. Caminé por Madrid durante 2 horas esperando a que alguna abriera. Finalmente encontré una pequeña capilla católica que abría a las 8 para la misa matutina. Entré. No había estado en una iglesia, excepto para funerales, en 30 años, y el contraste era abrumador. Donde yo esperaba sentir rechazo, sentí paz. Donde esperaba sentir juicio, sentí bienvenida. Me senté en la última banca. Había quizás 10 personas más, la mayoría ancianos. El sacerdote comenzó la misa, y cuando llegó el momento de la comunión, algo en mí se rompió de nuevo. Me levanté, me acerqué al sacerdote después de que terminara la misa y le dije: «Padre, necesito hablar con usted, necesito confesarme, y no sé ni por dónde empezar». El padre Antonio, así se llamaba, tenía unos 70 años. Me miró con ojos amables pero penetrantes, como si pudiera ver directamente en mi alma, y me dijo: «Hijo, tenemos todo el tiempo del mundo. Ven». Me llevó al confesionario, y ahí, durante más de 3 horas, le conté todo, cada detalle, mi caída en el satanismo, los rituales, las invocaciones, los 20 años de oscuridad, y la noche anterior, el ángel, la destrucción del altar, el mensaje. Esperaba que me dijera que estaba loco. Esperaba que me rechazara, que me echara de la iglesia, pero no lo hizo. Cuando terminé mi confesión, hubo un largo silencio. Y luego el padre Antonio dijo algo que nunca olvidaré. «Dante, el buen pastor, deja las 99 ovejas para buscar la que se perdió, y anoche él te encontró. Bienvenido a casa». Lloré de nuevo. Lloré en ese confesionario como un niño, y el padre Antonio me dio la absolución, y por primera vez en décadas sentí algo que había olvidado que existía: paz genuina. No la falsa paz del poder, sino la paz verdadera que viene de saber que has sido perdonado por algo más grande que tú. Los días siguientes fueron caóticos. Tuve que deshacer todo lo que había construido durante 20 años. Primero, limpié el sótano. Recogí los restos del altar, los restos de los libros, todo. Lo puse todo en bolsas industriales y lo llevé a una iglesia donde el padre Antonio organizó que fuera bendecido y destruido apropiadamente. Él no me juzgó, solo me ayudó. Segundo, contacté a los miembros de mi grupo satánico. Les dije que había terminado, que me retiraba, que no volvería a realizar rituales. La mayoría pensó que me había vuelto loco. Algunos se enojaron, me acusaron de traidor. Pero 2 de ellos, 2 personas que habían estado conmigo durante años, me escucharon realmente. Les conté lo que había pasado. Y semanas después, ambos también dejaron el satanismo. Hoy, uno de ellos es un ministro cristiano. El otro trabaja en un ministerio de liberación espiritual, pero eso es adelantarme. Tercero, tuve que enfrentar las consecuencias espirituales de lo que había hecho. No fue fácil. Las primeras semanas después de mi conversión fueron las más difíciles de mi vida. Tenía ataques de pánico, pesadillas peores que nunca. Sentía presencias oscuras intentando arrastrarme de vuelta. El padre Antonio me explicó que esto era normal, que después de 20 años en oscuridad, las entidades demoníacas no me iban a soltar fácilmente.
Me conectó con un equipo de liberación espiritual, sacerdotes entrenados en exorcismo y liberación. Pasé por varias sesiones. Fueron brutales. Hubo momentos donde pensé que no iba a sobrevivir, pero eventualmente con oración, ayuno y la ayuda de la iglesia, fui liberado completamente. Los médicos también estaban preocupados. Mi salud mental había sufrido durante años. Me diagnosticaron depresión severa, trastorno de ansiedad, probables episodios psicóticos del pasado. Me pusieron en medicación, fui a terapia y lentamente, muy lentamente, comencé a sanar. No solo espiritualmente, sino también mentalmente y físicamente. Pero ¿sabes qué fue lo más difícil? No fueron las pesadillas, no fueron los ataques espirituales. Fue enfrentarme a mí mismo. Fue mirarme en el espejo y reconocer que durante 20 años había vivido una mentira. Que el poder que pensaba que tenía era esclavitud. Que las entidades que pensaba que me servían me estaban destruyendo. Que cada beneficio que recibía de mis rituales tenía un precio que estaba pagando con mi alma, mi salud y mi humanidad. Hay algo que necesito que entiendas y es fundamental. Durante mis años como satanista, yo genuinamente creía que estaba en el camino correcto. Creía que el cristianismo era debilidad, que Dios era un tirano o no existía, y que el verdadero poder estaba en la oscuridad. Pero la noche que ese ángel apareció en mi sótano, vi la verdad con claridad devastadora. Satanás es el padre de la mentira. Y yo había vivido en esa mentira durante 2 décadas. El ángel no tuvo que hacer nada más que aparecer. No me amenazó, no me condenó. Solo tuvo que estar ahí, con su presencia de poder absoluto y pureza total, para que toda mi estructura de creencias se derrumbara. Porque en ese momento comprendí algo fundamental. Lo que yo llamaba poder durante 20 años no era nada comparado con el verdadero poder de Dios. Las entidades que yo invocaba, que pensaba que eran poderosas, huyeron aterrorizadas ante un solo ángel. Un ángel. No era ni siquiera el Señor mismo, solo uno de sus mensajeros. Y fue suficiente para pulverizar 20 años de engaño. Hoy, 10 años después de aquella noche, mi vida es completamente diferente. Trabajo con el Padre Antonio en un ministerio de liberación espiritual. Ayudo a personas que están donde yo estuve. Ex-satanistas, ex-ocultistas, personas atrapadas en la nueva era, en la brujería, en todo tipo de oscuridad espiritual. Y les digo lo que necesito decirte a ti hoy. Primero, el satanismo es una mentira. El ocultismo es una mentira. Toda promesa de poder, de control, de conocimiento secreto, es una mentira. Satanás no te da nada que no vaya a cobrarte multiplicado por 1000. Él es un ladrón que viene a robar, matar y destruir. Y yo soy la prueba viviente de eso. Durante 20 años me robó mi paz, mi cordura, mi humanidad. Y si ese ángel no hubiera intervenido, me habría robado mi alma eternamente. Segundo, no importa qué tan profundo hayas caído en la oscuridad, Dios puede sacarte. Yo estaba tan profundo que no veía la luz. Había cruzado líneas que pensaba que no tenían retorno. Había hecho cosas que ni siquiera puedo mencionar aquí porque son demasiado oscuras. Y aún así, Dios me perdonó. Si me perdonó a mí, puede perdonarte a ti. No importa qué hayas hecho. No importa qué ritual hayas realizado, no importa a qué entidades hayas invocado o qué pactos hayas hecho. Jesucristo tiene el poder de romper toda cadena, de cancelar todo pacto, de liberarte de toda esclavitud espiritual. Tercero, el mundo espiritual es real. Los demonios son reales, los ángeles son reales, el cielo es real, el infierno es real. Y hay una guerra espiritual ocurriendo en este momento, aunque no la veas. Satanás quiere que pienses que todo es metáfora, que todo es psicológico, que no hay nada real en el mundo espiritual, porque así te tiene vulnerable.
Pero yo vi ambos lados. Vi el lado oscuro durante 20 años y vi el lado de la luz esa noche en mi sótano. Y te digo con absoluta certeza, Dios es real y Él es infinitamente más poderoso que cualquier cosa en la oscuridad. Cuarto, no juegues con lo oculto, ni siquiera por curiosidad, ni siquiera solo para ver qué pasa. No leas el tarot solo por diversión, no hagas la ouija solo por experimentar, no consultes brujos o médiums solo para saber tu futuro, no te metas en la nueva era, en la magia, en el satanismo, en nada de eso, porque esas puertas, una vez que las abres, son muy difíciles de cerrar. Y del otro lado hay entidades que están esperando que abras esa puerta para entrar en tu vida y destruirte. Yo lo sé, porque yo fui la puerta para muchas personas. Yo fui quien las inicié en ese camino y cargo con esa responsabilidad todos los días. No cometas mi error. Y quinto, lo más importante, si estás en la oscuridad ahora mismo, si estás atrapado en alguna forma de ocultismo, si has hecho pactos o rituales o has invocado cosas que no deberías haber invocado, quiero que sepas esto. Hay salida. Yo salí, otros han salido, y tú también puedes salir. Pero necesitas tomar la decisión. Necesitas arrepentirte genuinamente. Necesitas renunciar a todo lo que has hecho, romper con todo lazo espiritual oscuro y volverte a Jesucristo, y Él te liberará. No va a ser fácil, va a haber batalla espiritual, vas a ver resistencia, pero con Cristo puedes vencer. El Padre Antonio me dijo algo hace años que nunca he olvidado. Me dijo, Dante, Satanás te tenía durante 20 años porque tú le abriste la puerta y lo invitaste a entrar. Pero un solo segundo de arrepentimiento genuino es suficiente para que Dios te saque de ahí. Porque el poder de Dios es infinitamente superior al poder de la oscuridad. Y es verdad, lo viví, lo experimenté y ahora lo predico. Hoy mi vida es testimoniar. Voy a iglesias, a grupos de jóvenes, a donde me inviten y cuento esta historia. Y sé que suena loca. Sé que hay gente que piensa que estoy mintiendo, que fue una alucinación, que tuve un episodio psicótico. No me importa. Yo sé lo que viví, sé lo que vi, sé lo que experimenté. Y si mi testimonio salva, aunque sea una persona, de caer en el error que yo cometí, entonces cada crítica, cada burla, cada acusación de estar loco vale la pena. He recibido miles de mensajes en estos 10 años. Mensajes de personas que estaban contemplando involucrarse en el ocultismo y decidieron no hacerlo después de escuchar mi historia. Mensajes de ex-satanistas que encontraron el valor para salir después de saber que yo lo hice. Mensajes de familias cuyos hijos estaban en oscuridad y que empezaron a orar fervientemente después de entender cuán real es el peligro. Cada uno de esos mensajes me confirma que Dios me sacó de la oscuridad no solo para salvarme a mí, sino para que yo pudiera ser una luz que advirtiera a otros. No soy perfecto. Sigo siendo humano. Sigo teniendo días difíciles. A veces, las memorias de lo que hice me atacan y tengo que luchar contra la culpa. A veces siento ecos de las presencias oscuras que me rodearon durante 20 años. Pero la diferencia es que ahora no estoy solo. Cristo está conmigo. El Espíritu Santo vive en mí. Y cuando el enemigo intenta traerme de vuelta a la oscuridad, yo lo resisto en el nombre de Jesús. Y Él huye, porque no tiene poder sobre mí ya. Mi familia, lo poco que queda de ella, piensa que estoy loco. Mis antiguos conocidos piensan que tuve una crisis nerviosa y me volví fanático religioso. Algunas personas en círculos satánicos me odian y me consideran un traidor. Me han amenazado, me han maldecido, pero nada de eso importa, porque yo estaba muerto espiritualmente y ahora estoy vivo. Estaba en cadenas y ahora soy libre. Estaba ciego y ahora veo.
Y si tú que me estás escuchando tienes alguna duda de si Dios existe, si Cristo es real, si hay poder en el nombre de Jesús, déjame decirte, existe, es real, hay poder. Yo lo comprobé de la forma más dramática posible. Gasté 20 años buscando poder en la dirección equivocada. Y cuando finalmente encontré el verdadero poder, no estaba en invocaciones oscuras ni en pactos demoníacos. Estaba en rendirme ante el Dios Altísimo. Estaba en arrepentirme y pedirle que me salvara. Estaba en aceptar que Jesucristo murió por mis pecados, incluso por los 20 años que pasé sirviéndole a su enemigo. El cielo celebra más por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Eso dice la Biblia, y yo soy la prueba de eso. Dios no solo me perdonó, me transformó, me dio una nueva vida, me dio un propósito, me dio un ministerio, me dio una segunda oportunidad que no merecía, y lo hace por gracia, no por mérito mío, no porque yo haya hecho algo para ganármelo, sino por su amor incondicional e incomprensible. Hay algo más que necesito contarte. Hace 3 años decidí visitar la tumba de mi hermano Alexei. No había ido en décadas. Viajé de vuelta a Rusia, a San Petersburgo, y fui al cementerio. Encontré su tumba. Tenía una foto de él cuando tenía 12 años, sonriendo, lleno de vida, y me arrodillé ahí y lloré. Lloré porque desperdició 20 años culpando a Dios por su muerte. Lloré porque usé su muerte como justificación para mi caída en las tinieblas. Y le pedí perdón. Le pedí perdón a mi hermano, donde quiera que estuviera, por usar su memoria de esa manera. Y mientras estaba ahí arrodillado, sentí algo. No fue una voz audible, no fue una visión, fue una sensación de paz profunda. Y supe, sin saber cómo, que Alexei estaba bien, que estaba con Dios y que me había perdonado. Fue uno de los momentos más sanadores de mi vida. También visité la tumba de mi madre y le hablé como si estuviera ahí. Le dije, mamá, tenías razón, Dios no me olvidó y tus oraciones fueron contestadas. Llegué a casa, finalmente llegué a casa. Y sentí de nuevo esa paz inexplicable que solo viene de Dios. Hoy tengo 58 años. He pasado 10 años sirviendo a Dios después de 20 años sirviéndole a Satanás. Y si Dios me da más tiempo en esta tierra, cada día restante será para Él. Porque Él me dio algo que yo no podía darme a mí mismo con todo el poder oscuro que pensaba que tenía. Libertad. Libertad real. Libertad de la esclavitud del pecado, de la opresión demoníaca, de la mentira de Satanás. Si llegaste hasta aquí, significa que este testimonio tocó algo en ti. Quizás es la confirmación que necesitabas de que Dios existe y que el mundo espiritual es real. Quizás es el empujón que necesitabas para salir de algún camino oscuro en el que te has metido. Quizás es simplemente una historia que necesitabas escuchar hoy para recordarte que nunca es demasiado tarde para volver a Dios. Sea lo que sea, te pido 3 cosas. Primero, si este testimonio te impactó, déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame si has tenido alguna experiencia con lo sobrenatural, si has estado involucrado en el ocultismo, o simplemente dime desde qué país me estás escuchando y cómo te sientes después de escuchar esta historia. Tu comentario es muy valioso porque me ayuda a saber que estos testimonios están llegando a las personas correctas. Y si conoces a alguien que está en oscuridad espiritual, que está jugando con el ocultismo, por favor, comparte este video con esa persona. Puede ser que sea exactamente lo que necesita escuchar. Segundo, si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Este canal existe para traer testimonios reales de personas que han experimentado el poder de Dios de formas extraordinarias.
Testimonios que confirman que Dios está vivo y activo en el mundo. Testimonios que muestran que no importa qué tan oscuro sea tu pasado, siempre hay esperanza de redención. Tu suscripción permite que estos mensajes lleguen a más personas que los necesitan. Tercero, si tú que me escuchas estás en algún tipo de oscuridad espiritual ahora mismo, si has abierto puertas al ocultismo, si has hecho pactos o rituales, si sientes que hay presencias oscuras en tu vida, quiero que hagas algo. Ahora mismo, donde estés, di esta oración conmigo. Jesús, no sé si puedes perdonarme por lo que he hecho. No sé si puedo salir de donde estoy, pero te pido que me ayudes. Renuncio a toda oscuridad en mi vida. Renuncio a todo pacto que haya hecho. Renuncio a toda invocación que haya realizado. Y te acepto como mi Señor y Salvador. Límpiame, libérame y sálvame. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración de corazón, acabas de dar el primer paso hacia tu libertad. Ahora necesitas buscar una iglesia cristiana, hablar con un pastor o sacerdote y pedirles ayuda para tu liberación espiritual. No lo hagas solo. Busca ayuda. Porque la batalla es real, pero con Dios de tu lado, la victoria está asegurada. Y si simplemente estás escuchando esto como alguien que ya es cristiano, te pido que ores. Ora por las personas que están en oscuridad. Ora por los que están en el ocultismo. Ora por los satanistas, los brujos, los médiums, todos los que están atrapados en la mentira de Satanás. Porque yo era uno de ellos, y alguien oró por mí. Mi madre oró por mí durante 30 años. Mi vecina Rosa oró por mí, y esas oraciones, junto con la misericordia de Dios, me salvaron la vida y mi alma. Nunca subestimes el poder de la oración. Nunca des por perdida a una persona, porque si Dios pudo salvarme a mí, después de 20 años en satanismo, puede salvar a cualquiera. No hay nadie tan perdido que Dios no pueda encontrarlo. No hay nadie tan oscuro que la luz de Cristo no pueda iluminarlo. Y no hay ningún pacto demoníaco que sea más fuerte que el poder de la sangre de Jesús. Esta es mi historia. Este es mi testimonio. Y lo cuento no para glorificarme a mí mismo, sino para glorificar al único que merece gloria. Jesucristo, que bajó a las profundidades de mi oscuridad, me agarró de la mano y me sacó a su luz maravillosa. A Él sea toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga y recuerda, nunca es demasiado tarde para volver a casa.